la verdadera sabiduría incluye conocimiento, la comprensión de ese conocimiento y la conducta que debe de salir de ese conocimiento y comprensión de la situación. Ahora bien, uno de los hombres, y de hecho en algunos momentos se ha llamado a su libro también un libro de sabiduría, aunque es poético también, era Job. Y en Job, capítulo 42, quisiera leeros para introducir esto. Job 42, capítulo 42, versículos del 5 al 17. Si hay hombre que se nos muestra en la palabra de Dios después de Jesucristo, que sufrió y hubo un tiempo en que no entendió, era Job. Así que voy a leer unos versículos. Job 42, versículo número 5. Él, tras mucho sufrimiento, tras muchas pruebas, tras mucho realmente reflexión, tras mucho escuchar lo que se le decía y razonar, e incluso intentar, vamos a decir, altercar con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir? Dios, no lo entiendo. Dios, tengo derecho a saberlo. Y Dios, respondiéndole, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando los volcanes se abrieron? ¿Dónde estabas tú cuando los grandes seres de esta tierra caminaban por la tierra? ¿Entiendes? Que yo he hecho la lluvia, yo la hago caer a la tierra, yo la hago recogerse en los ríos y volver al mar, y el mar ser evaporada y volverlo a hacer. ¿Entiendes que hay algo que tú no puedes hacer? Una de las cosas que Dios le enseñó a Job es que él, y esto es una cosa que debemos todos y pasaremos toda nuestra vida aprendiendo, debemos de reconocer que Dios es soberano. Mientras no reconozcamos la soberanía de Dios con todo lo que implica esta palabra, ve a ir a casa y di, soberano, ¿qué es un soberano? Y pregúntalo. Y cuando te des cuenta lo que es un soberano, y sobre todo, añádele esta palabra, soberano absoluto. No hay nadie que se le iguale a él. Cuando tú lo reconozcas así en tu vida, empezarás a entender algo de Dios. Empezaremos. Me incluyo, por supuesto. Porque me incluyo con Job en esta frase que él dice, que cuando de repente dice, yo había leído, yo había oído, pero no me daba cuenta de quién eras tú. Y más de una vez somos nosotros así. Dice en Job 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a todos esos que le estaban llamando la atención a él, Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo resto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mi siervo con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temanita, Bilda, suita, y Sofar, matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa,
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesía, el de la tercera Keren-Japut, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Todo esto pensando, si la Biblia describe el sufrimiento de un hombre durante más tiempo, es Job. Y Dios tenía un propósito. Recordad, Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Así que, con esto de introducción, valga esto para ver que Job le hacía falta madurar, crecer, recibir sabiduría de lo alto para acercarse más al Señor, y cuanto más cerca estás del Señor, más alejado estás del mundo, del pecado y de todo aquello que deshonra y no glorifica al Señor. Así que quiero en esta tarde empezar dirigiéndome a vosotros con el tema sabiduría para sabios. Vamos a orar brevemente y en un momento entraremos en todo esto. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, guíanos para que al estudiarla y escucharla sea, Señor, para nosotros ese conocimiento, ese entendimiento y, por supuesto, ese poner en práctica las enseñanzas que tú tienes para nosotros, para que te honremos y te glorifiquemos, recibiendo tu sabiduría para que otros te puedan conocer a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 7 de Eclesiastés, versículos números 15 al 18. 7 de Eclesiastés, versículos 15 al 18. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Quisiera empezar este tema enseñando o diciendo que todos necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría constantemente para tomar decisiones. Para nuestras relaciones necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para todas las relaciones, para tratar el marido con la esposa con el marido, para tratar los padres con los hijos, para tratar los hijos con los padres. Necesitamos sabiduría en el trabajo, para hacer el trabajo sabiamente y también responder sabiamente en las relaciones en el trabajo. Necesitamos sabiduría en los colegios, en los institutos y universidades, para saber realmente, entender qué es lo que es aplicable a nuestra vida y saber bien cómo responder en cada situación. Necesitamos sabiduría para las relaciones, las amistades. ¿Qué amistades me convienen? ¿Qué amistades no me convienen? Necesitamos sabiduría en la iglesia, en la familia. La sabiduría es
no solo conocimiento intelectual, la sabiduría es la capacidad o habilidad de traducir tal conocimiento, especialmente el conocimiento bíblico, en hechos que honran a Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo adapto o cómo cojo ese conocimiento bíblico y lo pongo en mi vida diaria de tal manera que dé honra y gloria a Dios? Recuerda que, sobre todo, toda criatura, pero sobre todo el cristiano, ha sido creado y salvado para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de tu vida, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿No termina así los 2 versículos que estamos memorizando para este mes? Esa buena obra, ¿qué propósito tiene? Sino que de darle gloria a nuestro Dios. Así que conocer la Biblia, pero no obedecerla, no es de sabios. Y eso muchas veces se le llama un insensato. Y Santiago lo dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes hacer lo bueno? Si lo haces, eres sabio. Si no lo haces, eres un insensato. Así es, muchas veces. Así que es importante poner la sabiduría que tenemos en práctica. Si no la pones, tienes problemas. Así es como Dios una y otra vez nos trata. ¿Por qué viene la disciplina a nuestra vida? Porque somos insensatos. Escogemos otras cosas antes que Dios. Preferimos nuestro propio placer antes que honrar y glorificar al Señor. Y por eso el Señor Jesús dijo: oye, no sed tan solamente oidores, sino hacedores. El hacedor es el que es sabio. El que oye y por uno le entra y por el otro le sale, pues el Señor le dice insensato, le dice necio, le dice incluso fuerte, pero es una verdad, hipócrita. Porque sabes, no haces y sabes exigirle a los demás lo que tienen que hacer. Eso decía a los escribas, fariseos y sacerdotes. Tú sabes lo que tienes que exigirle a los demás, pero tú no lo haces. Y eso es. Así que enseña bien claramente sabiduría para ordenar el rompecabezas de la vida. Aquí vemos estos versículos. Sabiduría para ordenar el rompecabezas de la vida. Dice la palabra de Dios que aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Es el final del versículo 18. Aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y eso es importante. ¿Sabes ordenar tu vida? Se requiere ordenar tu familia, se requiere saber ordenar tu trabajo, saber tener en orden la iglesia, las relaciones con las demás personas. Todo esto tiene, además de estar en orden en tu trabajo. Uno para trabajar dice, pues yo tengo ciertas herramientas, y he conocido trabajadores, primero ordeno mis herramientas y después trabajo, porque si mis herramientas no están ordenadas, mi trabajo no va a ser bien realizado. Y es lógico y se comprende. Por eso hay talleres. El taller es el lugar donde se tienen las herramientas necesarias para realizar un trabajo, y generalmente los buenos mecánicos y los buenos trabajadores tienen las herramientas ordenadas. Uno que se pasa 20 minutos buscando una herramienta y cada herramienta que la busca va así, pues realmente nos damos cuenta que es un desordenado. El ordenado pone en orden su tiempo, pone en orden sus prioridades. Por eso no solamente ordenar las cosas, sino también ordenar las prioridades de tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Todo esto tiene además que ser ordenado en orden de prioridades.
Y es una cosa importante, nos está enseñando Eclesiastés. Pon en orden tu vida, distinguir, y esta es una verdad que a mí llevo toda la vida, y mi mujer me conoce, toda la vida intentando distinguir en mi vida entre lo urgente y lo importante. A ver, quiero ordenar mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo urgente o lo importante? Pues la vida está llena de cosas urgentes. Y las cosas urgentes muchas veces nos distraen. Bueno, alguno incluso llama urgente a su jueguecito del móvil. Es que primero tengo que jugarme una partidica del móvil y después estudio. Es que primero tengo que comunicarme con otros y después realizo el trabajo. Bueno, ahí también hay un problema entre a qué llamas urgente, por supuesto. Pero pasamos la vida de tal manera que lo urgente es estudiar. Y tú dices, claro, lo más urgente es estudiar. Lo urgente es trabajar. Sí, es urgente trabajar. Lo más urgente para algunos es formar una familia, la familia. Lo más urgente es, hay otros que tienen otras prioridades, hacer deporte y me tengo que dedicar al deporte, por lo tanto, lo más urgente es el deporte. ¿Os dais cuenta que cada vez que decimos o cada vez que mencionamos urgente tiene que ver con, el urgente siempre tiene que ver con el presente y el ahora? Lo que yo quiero hacer ahora y ahora mismo, estoy en el presente. No estoy mirando hacia el futuro, no estoy mirando lo que de verdad va a ser después. Pero a lo importante muchas veces no le prestamos atención. En una ocasión el Señor Jesús contó una parábola y dijo, hombre necio, te has dedicado toda tu vida a lo urgente, y ahora vais a ver cómo lo estoy traduciendo, toda la vida a lo urgente y has descuidado lo importante. Tu familia, tu casa, tu granero, tus posesiones, tu situación social, tu nivel económico, tu nivel de conocimiento, pero has descuidado lo importante. Tienes un alma que es eterna. ¿Estás pensando y teniendo en cuenta lo que es importante? Tienes un espíritu que necesita alimentarse y crecer. Tienes la palabra de Dios, que es eterna. Y cada vez que piensas en eterno, recuerda que es seguro importante. Porque lo eterno es lo que es importante. Lo efímero, lo pasajero, lo instantáneo, lo que hoy lo tengo y mañana no lo tengo, suele ser urgente, pero es para engañarte que te distraigas de lo importante. Muchas veces es así. Así que muchas veces no le damos a Dios la prioridad. Escucha, tienes un Dios trino que quiere tener comunión contigo ahora y eternamente. ¿Es importante? ¿O hay otras cosas urgentes que dice Dios, espera, tú no eres urgente, tú no eres importante, tengo otras cosas urgentes? No, le dices a Dios, tú no eres urgente, exactamente, lo he dicho bien, tú no eres urgente, ahora tengo cosas urgentes. Y realmente es, lo reconozcas o no lo reconozcas, lo más importante. ¿Sabes que cuando se acabe esta vida, si no tienes a Dios, lo más importante, no tienes nada? Nada. Peor aún, tienes lo que no quieres tener nunca en la vida, porque terrible eternidad le espera al que no le presta atención a lo importante. Así que muchas veces no sabemos distinguir, y el escritor de Eclesiastés está diciendo, oye, espera,
Sabiduría sobre todo la necesitas para ordenar tu vida y saber poner las prioridades en tu vida. Sí, decimos me suena muy bonito, busca primero el reino de Dios. ¿Eso es importante o urgente? Es importante. Por lo tanto, no le presto atención porque tengo otras cosas urgentes. ¿Cómo voy a venir a la iglesia para estar con el Señor y tener comunión con los hermanos y orar si tengo cosas urgentes que hacer? ¿No era urgente dar un paseo con tu novio, con tu novia? ¿No era urgente hacer tantas cosas de ir al campo como familia? Deja lo importante. Lo importante puede esperar. Y muchas veces nuestro orden es así. Solemos no saber distinguir entre lo urgente y lo importante. Y os lo digo porque me paso la vida luchando, intentando distinguir y poner las prioridades en orden. Lo importante no debo dejarlo, lo importante debe continuar, lo importante tengo que machacar, lo importante tengo que perseguir, lo importante tengo que someterme al Señor, que me enseña qué es lo importante en mi vida. Y esto estaremos siempre luchando hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así es, la realidad. El día que dejes de darle a lo importante la importancia que tiene y te dediques a lo urgente, estarás malgastando tu vida, realmente, realmente. Así que tenemos que darnos cuenta, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. ¿Y sabes lo que es el temor de Jehová? Proverbios 8 también nos lo responde, versículo número 13. Dice, oye, por si alguien no sabía qué era el temor de Jehová, lee Proverbios 8, versículo 13. Porque la Biblia siempre se responde a sí misma todas las preguntas que tengas sobre ella. Es el libro único y más completo que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Porque el Dios que lo ha hecho es completo y perfecto y todo lo que necesitábamos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Hay algo que se interpone entre ti y el amor a Dios? ¿Hay algo que toma un poco más de tiempo que tu amor a Dios? Entonces, eso es malo, porque es idolatría, porque es no buscar primero a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice, pero ¿por qué el pastor me está llamando la atención? Y dice, por si no lo entendías bien, no es el pastor, es la palabra de Dios, pero espero que no digas, cuando él me ponga ejemplo, y sigue diciendo la soberbia, la arrogancia. Eso es lo que Dios aborrece, lo aborrece realmente. Y es muy fuerte como Dios habla de esos temas y los deja bien claros. La persona sabia odia, detesta y aborrece el pecado, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Mi mamá me enseñaba, golpea tus labios. Y creo que tenía mucha razón. He dicho algo que no debería. Perdón, Señor. Y qué bueno es corregir, ser corregidos para andar en el camino recto y correcto. Así que Dios quiere darnos poder en medio de esa situación. Continúa diciendo los versículos que me llaman mucho la atención, 19 y 20.
Una persona sabia es más poderosa que 10 poderosos. Es más ingenioso, es más habilidoso y puede salir de situaciones y de decisiones mejor que 10 poderosos. Dice el versículo número 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¡Wow! La sabiduría que se necesita para honrar y glorificar el nombre del Señor. El poder de la sabiduría. Tan importante era la sabiduría. Volvamos otra vez a Job. Job capítulo 12, versículo 13. Sigue explicando más sobre todo esto. Dice así, Job 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace yerrar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Mira, Dios es el sabio y aun cuando no entiendas, sigue confiando en Él porque Él lo controla todo. Sigue creyendo, sigue confiando y sigue aceptando la voluntad de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Dios quiere enseñarnos, realmente. Así que, qué bueno es que Dios obra en nuestra vida esa sabiduría que incluye, por supuesto, conocimiento, comprensión y conducta, que se vea realmente en nuestra vida. Esa sabiduría, como nos dice en Proverbios 4, 7. Proverbios 4, 7, hablando de la sabiduría. Si te quieres leer un capítulo que hable de la sabiduría, que está personificada, es el capítulo 4 de Proverbios. Recuerda que Proverbios es un padre hablándole a sus hijos o a su hijo para enseñarle, o un maestro que enseña a todos sus alumnos como si fueran sus hijos. Proverbios 4, 7 dice así: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y esa palabra inteligencia es conocimiento del Altísimo. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Quieres ser de larga vida en esta tierra? ¿Quieres ser de larga vida espiritual? Deja que la sabiduría entre en tu corazón. La sabiduría personificada es Jesucristo, por supuesto. Deja que la palabra de Cristo entre y more en tu corazón. Deja que Cristo viva plenamente conforme a su palabra en ti y Él tome todas las decisiones de tu vida. Siéntalo en el trono de tu corazón y tendrás al Rey de Reyes, más sabio de todos los sabios, que tomará las decisiones que honrarán y glorificarán al Dios Todopoderoso.